La historia moderna de Japón no es menos interesante que sus historias de samuráis. Su historia de desarrollo reciente está muy ligada a su derrota en la Segunda Guerra Mundial por aliarse con la Alemania nazi. Sufrió 2 bombazos nucleares por parte de Estados Unidos y luego se rindió de forma humillante ante los militares estadounidenses en 1945. Pero lo más humillante no fue quizás su derrota, sino que su constitución haya sido redactada por una veintena de militares estadounidenses, quienes entre otras cosas desmantelaron a su ejército y al imperio colonial japonés. Estados Unidos no solo desarmó a Japón, sino que la desalmó, le quitó su soberanía y desde entonces desde Washington les ordenan lo que es mejor para ellos, aunque en realidad son recomendaciones que favorecen más a los intereses estadounidenses. Pese a todo, apadrinada o amenazada por Estados Unidos, Japón pudo surgir en muy poco tiempo como una gran potencia tecnológica mundial. Y ese fue justamente el problema. Con el pasar de los años, Japón se desarrolló tanto que empezó a hablarle de tú a tú a Estados Unidos en la arena financiera y comercial global. No tardaron en Washington en darse cuenta que Japón se estaba convirtiendo en un serio competidor y decidieron cortar de raíz el crecimiento económico japonés. Así nació el Acuerdo Plaza, una de las piezas más magistrales en la política exterior estadounidense para establecerse como la única superpotencia indiscutible, sin un competidor serio. Y es que sus aliados estratégicos pueden desarrollarse, pero si llegan a ponerse a su altura, desde Washington huelen la amenaza. Seguramente la mayoría de ustedes no han oído hablar del Acuerdo Plaza, un acuerdo de nombre insignificante, pero muy importante para entender el poder global de los Estados Unidos de América. En otros videos ya hemos hablado de la guerra de Yom Kippur de 1973, un conflicto bélico entre Israel y varios países árabes. Como era de esperarse y tal como ocurre en la actualidad, Estados Unidos y varios importantes aliados europeos, más Japón, no dudaron en apoyar a Israel con armamento y dinero. Los árabes, que controlaban el petróleo, enfurecidos, dejaron de venderle petróleo a Estados Unidos y al resto de naciones que apoyaban a Israel, y fue lo que básicamente desencadenó la crisis petrolera de los años 70. Japón también sufrió esa crisis, pero como todos la fue superando con el pasar de los años. En la década de 1980 Japón superó la crisis del petróleo y tuvo un alto crecimiento económico para emerger como la segunda economía del mundo. Y como dije, fue este crecimiento japonés lo que no agradó mucho en el país de las libertades y del libre comercio, pero también de la hipocresía. Es importante destacar que las empresas japonesas de semiconductores florecieron desde 1980, dominando el mundo con sus dispositivos de alta calidad DRAM, memoria dinámica de acceso aleatorio, consiguiendo en 1990 alrededor del 50% del mercado mundial. Este tipo de dispositivos fue en realidad inventado en 1968 en Estados Unidos y comercializado por la estadounidense Intel, pero los japoneses con ingenio y disciplina pudieron dominar el mercado justo cuando, por ejemplo, medio mundo quería tener un computador en casa y la demanda de estas memorias era brutal. Japón y Estados Unidos habían tenido algunos desencuentros económicos antes, pero al ser superado en el tema de semiconductores, se experimentaron graves fricciones comerciales entre ambas potencias amigas, y para solucionarlo firmaron el que sería el primer acuerdo de semiconductores, lo que iniciaría el declive tecnológico japonés y daría un golpe más a la economía japonesa, que comenzó a convertirse en una economía zombie. Visto desde la óptica de los analistas estadounidenses y de cualquier patriota estadounidense o afín a las políticas de Estados Unidos, como usted, querido amigo Federico, todo esto es una muestra del buen gobierno estadounidense, que lucha por mantener su posición hegemónica en el mundo para el bien de toda la humanidad. Pero hoy veremos este asunto desde otro punto de vista, desde uno que pocos se atreven a analizar. Soy Gabriel Bulgakov y hoy haremos un viaje en el tiempo. Los llevaré al momento en que Japón se fue al carajo, pero les juro que a medida que vayamos avanzando en el tiempo se darán cuenta que los chantajes, reproches y amenazas recientes siempre han formado parte de la política estadounidense. Les mostraré cuál es la carta ganadora de Estados Unidos, la que siempre guarda en la manga y con la que siempre gana sus partidas. Además mostraremos cómo determinadas empresas estadounidenses que hacen lobby en el Congreso
Congreso y pagan campañas son las que determinan las políticas, cobrándose el favor y hundiendo a la competencia extranjera. Este video es oro puro porque así podrán entender cómo se las gasta el tío Sam desde el final de la Segunda Guerra Mundial y cómo increíblemente mantiene a los mismos títeres que ya maleados, los mantiene sumisos. Si ustedes se preguntan por qué Japón no es una gran potencia a la altura de Estados Unidos, hoy aquí tendrán la respuesta. Atentos porque los ojos se le van a quedar como los de los animes japoneses o como los míos. Sin más introducción, empecemos. Durante la primera mitad de la década de 1980 el dólar se había apreciado significativamente en comparación con otras monedas importantes, y esto hacía que los productos estadounidenses fueran más caros en el extranjero, lo que perjudicaba las exportaciones de Estados Unidos y favorecía a las empresas extranjeras que enviaban sus productos a Estados Unidos. Eso en realidad es parte del libre mercado, pero por desgracia este es libre solo si sirve a los intereses del tío Sam. Por lo tanto, cuando Japón empezó a hablarle de tú a tú a Estados Unidos, en Washington se fraguó el Acuerdo Plaza, que fue un gran éxito para Estados Unidos, pero el harakiri para los japoneses. El Acuerdo Plaza se firmó en la ciudad de Nueva York el 22 de septiembre de 1985 y lleva el nombre del hotel donde se firmó, el Hotel Plaza. Tenía como objetivo hacer bajar el dólar estadounidense. Para esto, Estados Unidos, Japón y Alemania acordaron implementar ciertas medidas políticas y para lograr esta misión se sentaron a la mesa los que completarían el G5 del momento, los tres mencionados antes junto a Francia y Reino Unido. Estados Unidos se comprometió a reducir su déficit federal, mientras Japón y Alemania impulsarían la demanda interna mediante políticas como la implementación de recortes de impuestos. Todas las partes acordaron intervenir directamente en los mercados de divisas según fuera necesario para corregir los desequilibrios en cuenta corriente. Pero al final, como veremos más adelante, el único beneficiado fue Estados Unidos. Recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial, la economía japonesa quedó devastada por el conflicto y las dos bombas atómicas implicaron destrucción económica y emocional. En 1945 Estados Unidos asumió la autoridad administrativa japonesa como parte de los tratados de paz que pusieron fin a la guerra con Japón, lo que le permitió al gobierno estadounidense dirigir las operaciones diarias del país, fijando por ejemplo el cambio en dólar e instalando bases militares en todo el territorio japonés. El milagro económico de Japón duró hasta que Estados Unidos lo quiso. Pese a la subordinación a Estados Unidos, Japón desarrolló rápidamente experiencia en fabricación, que le permitió producir bienes de la más alta calidad, pero también a precios increíblemente eficientes y venderlos en todo el mundo. Nombres como Sony, Honda, Canon, Nikon, Toyota, Mitsubishi, solo por nombrar un puñado, se convirtieron en algunas de las empresas más poderosas del mundo en ese momento. La economía japonesa estaba creciendo mucho más rápido que la de Estados Unidos y sus industrias locales dominaban las exportaciones internacionales. La fortaleza del dólar ejerció presión sobre la industria manufacturera estadounidense porque abarataba los productos importados, y esto hizo que en la década de 1980 muchas empresas estadounidenses importantes como Caterpillar o IBM presionaran al Congreso para que interviniera. Los samuráis estaban a punto de hincar las rodillas. Estados Unidos utilizó su influencia para persuadir a Japón y a Alemania Occidental. Argumentaban que la cooperación económica sería beneficiosa para mantener buenas relaciones políticas y estratégicas en un contexto global. Estados Unidos prometió a sus aliados que la estabilidad económica global y el crecimiento sostenido a largo plazo beneficiarían a todas las partes, pero hoy sabemos que el único beneficiado fue Estados Unidos. El plan era bastante atractivo. Al ajustar las tasas de cambio se ayudaría a evitar futuras crisis económicas, mientras que al corregir los desequilibrios comerciales ayudaría a reducir las tensiones comerciales y el riesgo de medidas proteccionistas. Para salirse con la suya, Washington lanzó a sus aliados una advertencia que sonó amenaza. Les dijo que les impondría aranceles y otras restricciones comerciales, lo que claramente habría afectado negativamente las exportaciones japonesas y alemanas, que
dependían del mercado estadounidense, que como saben es el mayor y mejor mercado mundial al ser un país rico que consume de todo. Los japoneses debían tomar una decisión, o jugar con las reglas de Estados Unidos o sufrir el cierre del mercado estadounidense. Japón, al igual que otros aliados, se fueron por la vía del harakiri. Y es que, en teoría, un dólar más débil disminuiría el costo de las inversiones extranjeras en Estados Unidos, lo que podía ser una oportunidad para que las empresas japonesas y alemanas expandieran sus operaciones en el mercado estadounidense. La inclusión de Francia y Reino Unido en las negociaciones junto con Japón y Alemania proporcionó un frente unido entre grandes potencias aliadas, mostrando que no solo Estados Unidos veía la necesidad de ajustar las tasas de cambio tal y como deseaban desde la Casa Blanca. El Acuerdo Plaza se enmarcó como un compromiso para la estabilidad económica global, donde Japón y Alemania empezaban también a verse como líderes económicos mundiales. Pero el problema del acuerdo se escondía en letras pequeñas y los samuráis cayeron en la trampa. Tras la firma del Acuerdo Plaza de 1986, el dólar se devaluó significativamente, lo que ayudó a mejorar la balanza comercial de Estados Unidos. Hoy en día no son pocos los japoneses que comprenden, ya visto en retrospectiva, que el objetivo principal de fondo del acuerdo era fortalecer el yen, no para fortalecer a Japón, sino para que las exportaciones japonesas ya no fueran competitivas en el mercado global. Y es que, como era de esperarse, la apreciación del yen encareció las exportaciones japonesas, afectando a sus empresas exportadoras, que debieron invertir más en eficiencia y tecnología, mientras se veían obligadas a establecer fábricas en el extranjero para reducir sus costos. De esta forma, las empresas exportadoras niponas, que habían sido un motor de crecimiento, empezaron a enfrentar dificultades, y las dificultades muy pronto se expandieron por todo el país. Cuando Japón se dio cuenta que habían caído en la trampa estadounidense, ya era tarde. En un intento por contrarrestar la apreciación del yen y estimular la economía, el Banco de Japón mantuvo tasas de interés bastante bajas. Estas políticas resultaron en una abundante oferta de dinero, gracias en gran medida al fácil acceso a créditos, estimulado por los bajos intereses bancarios. Como consecuencia de los préstamos a bajo interés, se fomentó la inversión en, por ejemplo, bienes raíces, que no parecía nada malo, pero con el tiempo los precios de los inmuebles se inflaron, y fue así como el mercado inmobiliario japonés se convirtió en un foco de especulación. A medida que los precios de los activos se disparaban, el Banco de Japón comenzó a preocuparse por la sostenibilidad de este crecimiento. En un esfuerzo por controlar la inflación y evitar un colapso financiero, el Banco de Japón incrementó las tasas de interés a finales de la década de 1980. Y de repente, ¡boom!, la burbuja estalló a principios de la década de 1990, lo que resultó en lo que se conoce suavemente como la década perdida de Japón, aunque en realidad los japoneses tardaron no solo una década para recuperarse, sino 20 largos años, por lo que el término correcto debería ser los 20 años perdidos de Japón, un periodo de estancamiento económico y deflación en el que, a pesar de los esfuerzos del gobierno japonés para estimular la economía mediante políticas fiscales y monetarias expansivas, no logró la pronta recuperación. Y es que la combinación de políticas monetarias restrictivas por parte del Banco de Japón y las presiones externas, especialmente de Estados Unidos, resultaron en una reducción significativa de la liquidez en el mercado japonés. Los precios de los inmuebles y otros activos en Japón comenzaron a caer, desencadenando un ciclo de ventas masivas a precios nada rentables, y al final ocurrió un pánico financiero. La caída de los precios de los inmuebles y otros activos tuvo un efecto devastador en las finanzas de empresas e individuos y llevó a una crisis bancaria, con numerosas quiebras, a lo que se sumó la necesidad de rescates gubernamentales para estabilizar el sistema financiero. Desde entonces, la economía japonesa se ancló en el tiempo y aún sufre las consecuencias de lo sucedido.
En la primera década del siglo XXI, el gobierno japonés llevó a cabo una serie de reformas orientadas al mercado, que incluían la privatización de empresas estatales y la liberalización de ciertos sectores económicos. Pero luego llegó la crisis del 2008 con epicentro en Estados Unidos, causando una nueva recesión. En el 2012, Japón lanzó un enfoque basado en 3 flechas: una política monetaria agresiva, un estímulo fiscal flexible y reformas estructurales para estimular el crecimiento. Aunque estas políticas lograron ciertos avances como un aumento en la participación laboral femenina y una estabilización de la inflación, la economía japonesa sigue enfrentando desafíos económicos significativos. Hace unas semanas, por ejemplo, los noticieros abrieron el día con la sorpresa de que Japón no solo entró en recesión, sino que también perdió el tercer lugar de la economía mundial. Los pronósticos no son nada alentadores y se estima que en los próximos años Japón vaya perdiendo posiciones en la lista de los países con mayor PIB del mundo. Pero el problema no es solo perder posiciones entre las potencias económicas mundiales, sino que la deuda japonesa es estratosférica, pues su deuda representa el 266% de su PIB, lo que lo convierte en el país más endeudado del mundo. Me gustaría volver otra vez al pasado para contar varios detalles de impacto, porque todo lo anterior tiene su origen en acuerdos perjudiciales, firmados casi a punta de pistola. No es un secreto para nadie que durante las 3 décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos fue líder en el desarrollo comercial y la producción de semiconductores, componentes críticos en la mayoría de los productos electrónicos del momento. A principios de la década de 1970, Estados Unidos poseía el 60% del mercado mundial de semiconductores, pero para 1982 el control mundial estadounidense de semiconductores se había reducido al 51%, al tiempo que los japoneses pasaron en 20 años de tener el 15% a tener el 35% del mercado mundial de semiconductores. En pocas palabras, Estados Unidos iba perdiendo mercado global mientras los japoneses lo iban ganando. En Washington debían tomar medidas de inmediato. Ante tal pérdida de mercado mundial, los fabricantes estadounidenses de semiconductores como Intel o National Semiconductor Corporation pidieron al gobierno estadounidense restricciones sobre las importaciones de la competencia, afirmando que para ser competitivos tenían que estar protegidos de la competencia extranjera y para ello necesitaban un alivio temporal de las importaciones procedentes de Japón para reequipar las instalaciones de producción estadounidenses. Washington respondió entonces amenazando con represalias comerciales si Japón no aumentaba artificialmente el precio de los chips japoneses de gama baja en los mercados mundiales para que los dispositivos estadounidenses sigan siendo competitivos, alegando razones de seguridad nacional. Y esa es la carta ganadora, estimados amigos. Siempre que Estados Unidos siente una amenaza, pero más que nada una amenaza económica y comercial, sea este aliado o rival, en Washington dicen que amenazan su seguridad nacional. Esa es su carta ganadora en la arena internacional. Y tú, Federico, te tragas ese cuento. Ante la insistencia de Estados Unidos, en 1986 Japón acordó limitar sus exportaciones a Estados Unidos de semiconductores, principalmente chips de memoria dinámica de acceso aleatorio. Estos chips se utilizaban en equipos electrónicos de consumo de alta tecnología como computadoras y grabadoras de video, que en su momento eran el top tecnológico. Recuerden que hasta Alf tenía una. Más allá de intentar limitar la venta de chips japoneses en Estados Unidos, los productores estadounidenses buscaron garantías de una cuota específica del mercado japonés de semiconductores. Sepan que el acuerdo comercial de semiconductores entre Estados Unidos y Japón de 1986 se encuentra entre las acciones de política comercial más controvertidas de la década de 1980, donde Estados Unidos hipnotizó a los samuráis obligándolos a aplicarse el harakiri. Los acuerdos establecidos fueron uno de los detonantes del debilitamiento de la industria japonesa de semiconductores. Con esto no importaba lo que hiciéramos, estábamos atados, explicó muchos años más tarde Sugio Makimoto, exdirector general de Hitachi Ltd., que se desempeñó como jefe de la parte japonesa durante las negociaciones con Estados Unidos.
Por su parte, la Comunidad Europea argumentó que el acuerdo sobre semiconductores era ilegal, según el Acuerdo General sobre Aranceles, Aduaneros y Comercio, y en 1987 presentó un caso contra Estados Unidos y Japón. En 1988 se falló a favor de la Comunidad Europea y se concluyó que la fijación de los precios de semiconductores para terceros países violaban las reglas del comercio internacional y por lo tanto debería detenerse. El acuerdo entre Estados Unidos y Japón fue modificado para cumplir con la sentencia, pero el Departamento de Comercio de Estados Unidos fijó los precios de los semiconductores japoneses vendidos en Estados Unidos en el marco de un acuerdo bilateral. Al mismo tiempo, Japón decidió por sí misma que sus productos no debían ser tan baratos en el mercado internacional para que los productos estadounidenses fueran competitivos, pues en Japón entendían que de lo contrario podrían sufrir represalias comerciales no especificadas por parte de sus socios estadounidenses. Este acuerdo entre Japón y Estados Unidos puede no ser la única razón del declive de las empresas japonesas de semiconductores, pero sí se convirtió en el punto de partida de la caída. El gobierno japonés lideró medidas de reestructuración en la industria electrónica, pero sus esfuerzos no han dado frutos. En 1999, por ejemplo, Hitachi y NEC Corporation fusionaron sus divisiones de memoria para establecer el PIDA Memory, pero esta empresa quebró en el 2012. Otro ejemplo desastroso para intentar salvar la industria de semiconductores japonesa fue la fusión de sus divisiones de semiconductores en 2003 de Hitachi y Mitsubishi para formar Renesas Technology Corporation, que en el 2010 añadió la división de semiconductores de NEC, pero la cosa tampoco mejoró. En resumen, podemos decir con certeza que el gobierno japonés ha desperdiciado más de 20 años sin desarrollar una estrategia eficaz en materia de semiconductores. Y como bien ustedes saben, mientras tanto, Taiwán, Corea del Sur, Estados Unidos y China se han quedado con ese pastel, aunque Washington, como ya les hemos explicado en otros videos, está haciendo todo lo posible para que China fracase en este campo, impidiendo, entre muchas otras cosas, que la holandesa ASML no venda a China máquinas para litografía de chips de última generación. Pero lo único que van a lograr es que China no solo sea líder en el campo tecnológico, sino que también sea autosuficiente en todos los procesos industriales. Estados Unidos ha posicionado consistentemente a la industria de semiconductores como esencial para la seguridad nacional, ya que los semiconductores están en todos lados, desde un simple juguete a pilas, pasando por electrodomésticos, aviones, coches, hasta armamentos de última generación. Lo que ayer fue Japón, hoy lo sufre China. El problema siempre es para quienes de alguna u otra forma desde Washington caen en la definición de posible amenaza para Estados Unidos en cualquier contexto. Políticas monetarias como la devaluación del yen, que servirían para aliviar en algo la economía japonesa, han sido detenidas desde la Casa Blanca. Les recuerdo que hace no mucho Donald Trump se jactaba de cómo durante su gobierno no dejó actuar a Japón en este tema. Por eso, el progreso de la economía nipona ha sido más lento que un partido de supercampeones. Y Japón sigue así como un muerto viviente y cumpliendo con todos los mandatos que le hace su amo, como en el marco del G7, con la ilusión de poder perjudicar a Rusia. Al mismo tiempo, Estados Unidos hace gastar a Japón ingentes cantidades de dinero en armamento, con la excusa de que en Asia-Pacífico en cualquier momento se puede encender la mecha de la guerra y por lo tanto deben estar armados con armas, como no, made in USA. Es curioso y triste a la vez que los aliados de Estados Unidos no se den cuenta que Estados Unidos les permite crecer hasta donde en Washington consideren que eso es posible. Basta con ver cómo la Unión Europea se está desmoronando por culpa de unos políticos que siguen al pie de la letra las recomendaciones desde Washington. Estimados amigos, recuerden que todos son libres para escoger sus compañeros de viaje. Y Japón, al igual que los países de la Unión Europea, para bien o para mal, ya han escogido a su compañero. Un abrazo de paz y esperanza a todos, y mucho más ahora, cuando las papas se están quemando en el viejo continente. Hasta la próxima, si es que llega a haber próxima. La deuda japonesa es... En este momento yo estoy con la voz a medias, así que disculpen. Se hace lo que se puede.